Y hay diferentes ramas de la ecología que ya las hemos discutido. Y este tema de la ecología está muy relacionado con muchos cambios en el clima. Y entonces hay unas reuniones que se vienen haciendo a nivel internacional con participación de los principales países a fin de disminuir el calentamiento global producido por estos gases que se llaman gases de efecto invernadero, ¿no? Como tenemos el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso, además de otros gases industriales fluorados, los hidrofluorocarbonos, los pentafluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Entonces, estos son pues los que están causando el problema. Y las reuniones han sido en diferentes lugares, en Copenhague, por ejemplo, que fue una gran esperanza, pero al final no se logró gran cosa. Se consideró como un fracaso y ni siquiera prolongaba los acuerdos del protocolo de Kioto, ¿no? El grupo de Río más es una concertación política, un grupo político que de América Latina y el Caribe, pero que tampoco tuvo un mayor impacto, ¿no? Acá se reunieron los foros de ministros del medio ambiente de América Latina y el Caribe, esto lo hicieron en el Ecuador y en el 2012, pero también más fue una reunión social. Y después ya se comenzó a desarrollar todo en base a lo que es la COP. ¿Y qué es la COP? Es la conferencia de las partes, ¿no? que viene de las siglas en inglés. Conferencias de partes para ver el cambio climático, para tocar como tema el cambio climático. Es decir, ¿qué son las partes? Son los países, ¿no? Bien. Y aquí tenemos las COP que se han desarrollado. Aquí está hasta la COP21. En Perú se desarrolló la COP20, en París, Francia, la COP21. Y después ha habido pues una serie de otras reuniones como lo vamos a ver. Nos interesa mucho lo que pasó en Lima. En Lima tuvimos la COP20, ¿no? Y diría yo que no fue una gran cosa. Lo que pasa es que esta fue una COP preparatoria para la COP21 que era en París, donde sí iba a tener una gran importancia. Y los acuerdos, si ustedes ven de la COP21, de la COP20 en Lima, se llegó a un acuerdo sobre los elementos a ser negociados en el próximo año en París. O sea, fue una preparatoria. Lo que sí tuvo importancia fue que se incorporó los conceptos de adaptación y de mitigación, lo que son importantes en relación al manejo de los recursos que se tienen producto del aporte de cada país. Cada país aporta una cantidad enorme de dinero, ¿no? Por ejemplo, acá dice se canalizará 65 millones de dólares, pero cada vez es más. En todo caso, vamos a que eso fue lo más importante, la adaptación y la mitigación. ¿Y qué es la adaptación? La adaptación se refiere a medidas de prevención y precaución, desarrollo de investigación e información, criterios de flexibilidad en el desarrollo de actividades productivas y la restauración de la cubierta arbórea de humedales y los pastizales. En otras palabras, la adaptación viene a ser un apoyo de dinero para prevenir y solucionar los problemas productos del cambio climático, mientras que la mitigación es un apoyo así general en base a políticas, a nuevas tecnologías, o sea que los países sobre todo los países industrializados, poderosos, van a dictar políticas, van a mejorar la tecnología, estas medidas tendientes a limitar, reducir la emisión de gases. Sí, están actuando sobre la causa, pero acá en la adaptación se habla sobre la prevención de los daños ya que causan estos gases de efecto invernadero y la reparación de lo que está produciendo ya el cambio climático.
Entonces, esto es importante para los países en desarrollo, lo de la adaptación. Pero los países poderosos no querían aceptar lo de adaptación, sino solamente mitigación. Al final, que en la COP20 de Lima se aceptó estos dos conceptos como importantes en lo que es el manejo del cambio climático. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Y aquí vemos los 10 logros de la COP20 ya para puntualizar, ¿no? Primero, que por primera vez se reconocían elementos que se negociarán en el Acuerdo de París, lógico, una preparatoria. Dos, el Fondo Verde superó la meta de 10.000 millones de dólares. El Fondo Verde es lo que aportan todos los países para este tema. Tercero, se incorporó claramente el concepto de adaptación, porque antes solo se hablaba de mitigación, ¿no es cierto? El punto 4, se cumplió el mandato de aprobar las contribuciones nacionales. Estas NDC se llama, vamos a verlas después, que son planes de los países, cómo van a mitigar y cómo se van a adaptar. Entonces, cada país prepara sus planes o sus contribuciones. Esto es importante porque cada país es diferente y entonces esto se cumplió el mandato de aprobar las contribuciones nacionales. Cada nación hace sus contribuciones nacionales y eso tiene que estar aprobado, ¿no? Entonces eso es otro punto importante. El punto 5, se reconoció el mecanismo de pérdidas y daños que permitirá atender las necesidades más urgentes de los estados que afrontan las consecuencias del cambio climático. Es lo que decimos de la adaptación. 6, se estableció un periodo de evaluación para las contribuciones nacionales. O sea, que se va a evaluar si estas contribuciones nacionales son importantes o no como planes de trabajo de cada país. En el punto 7, se consignó un principio fundamental: responsabilidades comunes pero diferenciadas. Claro, todos somos responsables de la producción de estos gases. Sí, todos somos responsables, pero es diferente pues lo que produce China, Estados Unidos, a lo que produce el Perú, ¿no es cierto? Entonces, todos somos responsables, pero ellos tienen, digamos, una mayor importancia en lo que decida en su país para disminuir este calentamiento global. 8, se definió con claridad el mecanismo de mitigación hasta antes del 2020. Es un punto tan importante relacionado con el tercero. Se incorporó el programa de Lima sobre género. Esto sí fue un agregado, ¿no? Que el documento que reconoce el rol de la mujer en los temas de cambio climático. Bueno, si bien es cierto, esto funcionó más desde un punto de vista, digamos, sentimental o global, pero que en sí no todos los países tienen este problema, ¿no? En otros países el género no es un problema, en otros sí, por supuesto. 10, se emitió la Declaración de Lima a París para la acción climática, que refleja la capacidad del Perú de organizar este proceso climático. Bien, entonces estos son los logros de la COP20. Y esta es la reunión de la COP20, acá está el que era ministro de Salud, Pulgar Vidal era en esa época, y un tipo muy preparado, pero que ahora se perdió en la escena política del país. Y los principales puntos de acuerdo fueron, en concreto, en la COP, esta ya es la COP21. La COP21 se desarrolló en París, y esta sí ya tuvo mayores aportes cuantitativos y importantes. Por ejemplo, el aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los 2 grados centígrados. O sea, pero esto hacia con una revisión, como dice acá, se revisa cada 5 años, ¿no? Entonces, uno tiene que lograr que la temperatura global debe bajar por lo menos, o sea, debe estar por debajo de los 2 grados centígrados en su aumento, es decir, cada año va aumentando, ¿no? Mucho más de 2 grados, entonces eso hay que regular.
Ese fue un acuerdo importante y el acuerdo es vinculante, jurídicamente vinculante para los países firmantes. Esto es importantísimo. ¿Qué significa jurídicamente vinculante? Algo lo mencionamos en la otra vez. Se refiere a que tienen que cumplirlo los países y no se someten a sanciones. Es por ello que después de esta reunión que se firmó y Estados Unidos fue uno de los firmantes, después Trump se retiró. O sea, para no cumplir y no estar en problemas jurídicos, ¿no? Se retiró del Acuerdo de París. Entonces, Trump hizo eso. Felizmente que el nuevo presidente, ¿no? Ya no, mejor dicho, ha vuelto a integrar a su país, a Estados Unidos, en este grupo. Los fondos cercanos a los 100.000 millones para los países en desarrollo a partir del 2020. O sea que estos 100.000 millones de dólares ya pueden ser distribuidos a partir del 2020. Y esto se revisará cada 5 años. Entonces, estos fueron los acuerdos de la COP21 en París. Luego vino la COP25. Ha habido otras COP, pero no tenían mucha importancia, por eso nos pasamos a la COP25. Los principales acuerdos, puntos de acuerdo de la COP25, que se realizó, debería de realizarse en Chile. Chile ofreció su país para ser anfitrión, pero tuvo problemas y Madrid le ayudó a organizar, sobre todo porque ya empezó la pandemia. Esto fue fines del 2019 a inicios del 2020. Entonces, como ya empezó la pandemia, Chile dijo que no iba a poder recibir a toda la cantidad de gente, entonces Madrid se hizo cargo prácticamente como local y trabajaron conjuntamente ambos países, pero las reuniones se desarrollaron en Madrid. Mantener el límite del calentamiento a 1.5 grados centígrados. O sea, esto ya era más exigente, el otro era hasta 2 grados, ahora es 1.5. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 50% al 2030 y 0 al 2050. Miren, esto es importantísimo, ¿no es cierto? Que al 2050 debe haber 0 de emisión de gases de efecto invernadero. O sea que para el 2050 ya no habrá petróleo, ni la utilización de restos fósiles en la producción de energía. Eso es un acuerdo que está así. Pero para el 2030 la mitad ya debe estar reducida. Y movilizar los 100.000 millones para el Fondo Verde para el 2000, para la adaptación al cambio climático para los países que lo requieran. Y también se va a revisar cada 5 años. Entonces, las conclusiones de la COP25 fueron más ambiciosas, mayor papel de la ciencia, o sea, se tomó en cuenta mucho los conceptos científicos, los avances científicos, fue una cuestión transversal, es decir, que correspondía a todos los países, ¿no? y a todos los aspectos económicos, social, etc. Dio importancia de los océanos y el uso del suelo. Plan de acción de género que ya se aprobó en la COP20 en Lima, financiación de daños a países más vulnerables, es lo que se llama la adaptación. La regulación de mercados de carbono ha quedado aplazada porque ha habido problemas ahí, sobre todo con relación a la India, ¿no? Que utiliza mucho carbono, y Asia también, entonces ha quedado aplazada. Multilateralismo y cooperación internacional, que siempre ha habido. Sociedad y transición justa, las personas deben estar en el centro de la respuesta climática. O sea,
es muy importante el hombre, la creación de empleo y la calidad. O sea, no porque querramos mejorar, o sea, disminuir los cambios del clima, vamos a afectar al hombre en su empleo y su calidad de vida, ¿no? Entonces hay que mantener eso. Y un nuevo ciclo, importancia de los actores no gubernamentales. Esto sí es importante porque inicialmente todo era en función de los gobiernos. Entonces ahora han aparecido una serie de organizaciones no gubernamentales que tienen una importancia, digamos, vital en estas interrelaciones entre países para lo del cambio climático. Estas ONGs han cobrado bastante importancia. Y bueno, la COP26, que está programada para Glasgow, en Escocia, que pertenece al Reino Unido, ustedes lo saben eso, ha sido aplazada hasta noviembre del 2021, y donde se evaluarán las NDC, que son las condiciones nacionales, ¿no?, de acción climática, o sea, planes nacionales de acción climática. Esto ha sido postergado, veremos qué pasa para el 2021 en noviembre. Bien, entonces con eso terminamos la parte de generalidades, digamos así, de ecología. Ahora vamos a entrar a algunos principios de ecología, ¿ya? Que ya son cosas más concretas. Acá tenemos los principios. Entonces, bien, vamos a tocar entonces el tema de principios de ecología. Y vamos a hablar del medio ambiente ya concretamente, ¿no?, y del desarrollo sustentable, pero también, y más importante, el desarrollo sostenible. Y vamos a ver, porque inicialmente se habló del desarrollo sustentable, pero después se ha trabajado un concepto más amplio que es el desarrollo sostenible. Y vamos a ver las coincidencias o diferencias entre estos dos conceptos. El desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, ambos se refieren a la gestión eficiente de recursos del planeta. Gestión que va a comprender no solamente los recursos en sí, sino cómo se maneja todo el ecosistema, cómo se maneja el planeta en sí para ver una eficiente gestión de los recursos naturales. Entonces, el desarrollo sustentable hace referencia a la preservación y protección de los recursos naturales. Ese es su fuerte, digamos, del desarrollo sustentable. Y el desarrollo sostenible implica proteger el medio ambiente en el que se dan esos recursos, o sea, estos recursos naturales y las necesidades básicas de la generación actual. Satisfacer las necesidades básicas y que puedan seguir existiendo a largo plazo. Entonces, si bien es cierto, el desarrollo sostenible o sustentable tiene que ver con la preservación y protección de los recursos naturales, esto tiene que ver con el manejo completo desde incluso el medio ambiente. Veamos aquí algunas diferencias entre desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. En cuanto a la definición, el desarrollo sustentable es la protección de los recursos naturales, mientras que el desarrollo sostenible es la protección de los recursos naturales, el medio ambiente del cual provienen y los mecanismos que hacen posible la transformación de esos recursos. Entonces, mucho más completo el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sustentable fue producto de la Declaración de Estocolmo en 1932, mientras que el desarrollo sostenible fue una declaración se dio este concepto en la Declaración de Johannesburgo
en el 2012. El objetivo del desarrollo sustentable es proteger los recursos naturales de tal forma que puedan ser aprovechados en el presente y en el futuro. Y eso significa lograr su sustentabilidad. Pero en el desarrollo sostenible es proteger los recursos naturales, sus ecosistemas y relaciones culturales, económicas y sociales que se han originado en torno a ellos para que puedan ser aprovechados en el presente y en el futuro. Esto es lograr sostenibilidad. Entonces vean, el concepto de sostenible es mucho más amplio que el de sustentable. Y aquí veamos cómo actúa el desarrollo sostenible a nivel de diversas, digamos, componentes. Por ejemplo, a nivel de la gente. ¿Qué es lo que sostiene el desarrollo sostenible en cuanto a la población? Acabar con la pobreza y el hambre en todas sus formas y asegurar la dignidad y equidad sobre todo en relación al acceso de los recursos naturales, ¿no? Y aquí viene un concepto importante que ustedes tienen que manejar. No es lo mismo equidad que igualdad, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué diferencia encuentra entre equidad e igualdad? ¿Hay diferencia o es lo mismo? ¿Qué dicen? Cualquiera puede participar, ¿eh? Por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Equidad se refiere a dar a cada quien lo que merece. Ya, muy bien. Igualdad es para todos, tengan o no tengan. Ya, muy bien. Entonces, como lo has dicho, equidad significa que si yo tengo una cantidad de dinero para regalarles a todos ustedes, igualdad sería que si a todos les den la misma cantidad de dinero, ¿no es cierto? Pero es probable que algunos de ustedes requieran, necesiten más que otros. De repente por ahí hay un multimillonario, entonces no tendría sentido que se le apoye. Entonces, eso es, igualdad significa que a todos se les da de la misma manera. Y la equidad es que muchas veces son los que menos tienen son los que lógicamente necesitan más, ¿no? Y los que tienen más necesitan menos. Entonces, de acuerdo a eso es el reparto. Y a eso se refiere esto del desarrollo sostenible, que contempla la dignidad. Dignidad va por el sentido de que tampoco porque uno no tenga, tiene que ser un mendigo, ¿no? Y darles algún beneficio a cambio de ofender o de menoscabar su dignidad. Entonces, esos dos aspectos son importantísimos en el desarrollo sostenible. ¿Por qué? ¿Por qué será importante? Porque si no se respeta la dignidad y la equidad, en cualquier momento esta gente va a rechazar todos los acuerdos y no va a actuar como debería de ser para el desarrollo conjunto. El planeta, sobre el planeta, ¿qué es lo que propone el desarrollo sostenible? Propone proteger los recursos naturales y el clima de nuestro planeta para las generaciones futuras. Miren qué importante es esto, porque el desarrollo sostenible dice que debe satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Miren lo interesante de esto, ¿no? Que no impide que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades en el momento actual, sí, pero teniendo en cuenta y dejando lo suficiente para nuevas generaciones, para que ellos también puedan satisfacer sus necesidades. Eso es lo importante del desarrollo sostenible. Porque de lo contrario, si nosotros hacemos un uso, digamos, sin control de los recursos,
y no vemos la posibilidad de que se regeneren estos recursos, las generaciones futuras no van a tener esa posibilidad de satisfacer sus necesidades y lógicamente o van a tener una vida muy paupérrima, terrible, o de lo contrario no van a poder subsistir. ¿Qué más propone el desarrollo sostenible? Las alianzas. Alianzas que es implementar la agenda a través de sólidas alianzas globales, es decir, la COP21, la COP26, son alianzas entre países para promover esto, porque independientemente cada país no va a poder lograr las condiciones para un desarrollo sostenible si no hay un acuerdo entre todos, ¿no? Aquí hay un concepto importante que es que en el mundo todos somos vecinos y lo que hace uno afecta a los demás, ¿no? Y la paz es también parte del desarrollo sostenible, porque si no hay paz, no puede haber alianzas, no puede haber acuerdos. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, ¿no? Inclusivas que se refiere a que deben comprometer a todas las personas o a todas las sociedades, ya sean sociedades de muy alto desarrollo como las de bajo desarrollo. Y finalmente, el desarrollo sostenible propende la prosperidad, asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. Lógicamente que todo esto es deseable, ¿no? Aunque no se logre al 100%, es un hecho, pero siempre es bueno tenernos metas, porque si no tenemos metas, no sabemos para dónde vamos. Entonces, estas son metas que pueden ser consideradas como utópicas, pero que nos sirven de horizonte para poder mejorar permanentemente. Entonces, esto se refiere al desarrollo sostenible, ¿no? Bien, ahora vamos a ver que hemos visto en la definición de ecología. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dijimos sobre la definición de ecología? ¿Qué cosa es ecología? A ver, alguien que pueda participar. Ya se olvidaron. Mira, estamos hablando de ecología, varios conceptos, pero lo interesante es saber a qué nos referimos, ¿no es cierto? Sí, a ver. Alguien, participen, por favor. Yo puedo participar otra vez. Sí, muy bien, muchas gracias. Ecología es el estudio del medio ambiente en el que vivimos. Del medio ambiente. Sí, está bien, pero había algo más concreto. Bueno, porque dijo que oiko significaba casa y logía el estudio, ¿no? Entonces sería el estudio del hogar. El ambiente. Ya, pero esa es una definición desde el punto de vista etimológico. ¿Qué habíamos dicho? A ver, alguien que quiera aportar más sobre este tema. Me interesa porque si no captan la idea, no podemos centrar el tema. Doctor, ¿sería el estudio de los sistemas de soporte de vida de la Tierra? Exactamente, ¿no? Entonces, a eso vamos. Entonces, ¿qué es un ambiente? Pues si la ecología es el estudio de los soportes de vida, ¿qué cosa es un ambiente de soporte de vida? Por ejemplo, este es un ambiente natural. ¿Y por qué es natural? Si ustedes están viendo acá, no hay participación de la mano del hombre. Todos estos campos, el agua, los cerros, los árboles, crecen espontáneamente. No ha habido participación del hombre. Y entonces este es un ambiente completamente natural. Y existen en el mundo muchos ambientes naturales. ¿Y qué es lo que mueve esto? ¿Qué es lo que hace que funcione estos ambientes? ¿Qué es que crezcan las plantas? Que esto es simplemente, todo es la energía solar. Entonces el sol hace que se evapore el agua
que riegue las plantas, riegue los campos, que exista agua para el regadío, ¿no? Las plantas producen oxígeno que es consumido por los animales y los animales producen CO2 que utilizan las plantas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer un ecosistema natural. Eso es importante y esto hay que preservar, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera estudiamos esto y de qué manera lo preservamos. Eso es entonces un ambiente de soporte de vida, que es el ambiente natural y accionado exactamente por energía, solamente por energía solar. Sin embargo, hay otro ambiente de soporte de vida, que es el ambiente domesticado, se le llama así, que está subsidiado por energía solar, pero amplificada. Entonces, ya acá hay otras maneras como el hombre utiliza la energía solar para transformar en otras cosas más. Y esto es lo típico de la agricultura. En la agricultura, el hombre ya participa, interviene en el ambiente, ya no es un ambiente natural, el hombre, todo lo que participa el hombre ya es cultural, ¿no es cierto? Entonces lo natural es diferente en lo cultural, ¿en qué? En que el hombre ha participado. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la participación del hombre de diferentes maneras. A veces pensamos que cultura solamente es las obras de arte, la música, etc. Cultura es todo lo que hace el hombre. Y entonces, ¿qué se llama? Esto determina pues que se produzca un ambiente domesticado. Este también es un soporte de vida. Pero miren, este es un avión, ¿no? Este es un automóvil, esta es una fábrica o un aeropuerto. Y entonces este es un ambiente fabricado. Ya no es el ambiente domesticado, sino un ambiente fabricado y accionado por combustible fósil. ¿Qué son los combustibles fósiles? El petróleo, el carbón, el gas, etcétera, ¿no? Y son recursos que se agotan, ¿cierto? No son renovables, se agotan. El petróleo se va a acabar en algún momento. Entonces, este es un ambiente fabricado. Y entonces el ambiente de soporte de vida es parte de la Tierra que satisface las necesidades fisiológicas de la vida. Es decir, nos proporciona alimentos y otras formas de energía como nutrientes, minerales, aire y agua. Entonces, un sistema agrícola, que es el que hemos visto, o un ambiente que dijimos domesticado, ¿no es cierto? Más sistemas naturales o ambiente natural, son sistemas de soporte de vida. Y entonces, ¿qué es lo que estudia la ecología? Estos sistemas de soporte de vida, fundamentalmente para preservarlos. Y miren, la importancia de mantener estos soportes de vida, ¿no? Son que, por ejemplo, la densidad de energía de una zona urbano-industrial es 1000 veces la de un bosque. Entonces, aquí entramos a un tema importante, la energía. Y la energía, la producción de energía, es el punto clave para el desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible con un desarrollo no puede ser sostenible, mejor dicho, con un gasto energético muy alto. Entonces se tiende que tratar de hacer un consumo de energía mínimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta energía en este momento mayormente es producido por restos fósiles, ¿no? Por estos fósiles que nos dan el petróleo, el gas, etc. O el carbón. Y entonces el carbón mineral, ¿sí? El carbón. Entonces, esto que se utiliza para producir energía, esta es pues una energía sucia. Y mientras tanto suceda eso, debemos de evitar el consumo de energía porque de esa manera evitamos el uso de estos restos fósiles. Mientras que cuando cambie la producción de energía, una energía saludable, una energía renovable, una energía limpia, como le llaman, o energía verde,
Entonces, ya no vamos a tener mucho problema de usar la energía más, pero ya no en las condiciones en que en este momento se está produciendo esta energía. Bien. Y entonces el desarrollo sostenible tiene que ver con tres aspectos fundamentales: el aspecto ecológico, el aspecto social y el aspecto económico. O sea, el desarrollo sostenible tiene que involucrar estos tres aspectos, de lo contrario no va a ser sostenible. Por ejemplo, si yo solamente me preocupo del aspecto ecológico y social y no el económico, este va a ser un desarrollo soportable, ¿sí? Porque estamos viendo la parte ecológica y social, pero no va a ser sostenible, porque finalmente colapsa, porque no se está considerando la parte económica. Si solamente se considera lo económico y lo ecológico, va a ser viable, pero si se deja fuera la parte social, no va a poder ser sostenible, solamente será viable. Es posible hacerlo, pero no se va a mantener en el tiempo y no va a dar los resultados de mantener todos los recursos para las generaciones futuras. Y si vemos entonces que tenemos en cuenta lo social y lo económico, y entonces nos vamos a quedar en un desarrollo equitativo, porque es económico y social. Entonces le damos a cada uno lo que necesita, perfecto, es un desarrollo equitativo, no hay equidad. Sin embargo, tampoco va a ser sostenible porque no estamos considerando lo ecológico. Entonces, lo interesante de este gráfico es que nos permite decir que solamente el desarrollo sostenible será posible siempre y cuando se tenga en cuenta el aspecto ecológico, el social y económico del desarrollo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos que jugar para poder lograr pues un desarrollo importante y sostenible. Sin embargo, hay dos modelos de supervivencia en escenarios contrastantes completamente, ¿no? Hay una visión a corto plazo. Hay gente que tiene una visión a corto plazo. Esa es la ética restringida al individuo, ¿no? ¿Qué le importa o qué le es necesario al individuo? Mientras que la otra visión o el otro modelo es una visión a largo plazo. Es la ética ampliada a niveles de especie y ecosistema. Entonces, si nosotros vemos nuestro desarrollo individual, podemos hacer que colapsen las especies y los ecosistemas. Y ahí se acaba la vida. Entonces, esta visión no es adecuada. Es una ética muy restringida. Yo diría no ética, más bien, porque la ética tiene que tener en consideración los niveles de especie y ecosistema. Es una ética más amplia. Aquí, en esta visión a corto plazo, no la atención de los ecosistemas, ¿no? Es como, vamos a poner un ejemplo. Digamos, un transportista. Entonces, el transportista, cuando ve desde el punto de vista de la ética restringida al individuo, dice, bueno, yo voy a usar petróleo porque es el más rentable, ¿ya? Pero no está viendo todo lo que puede conllevar el petróleo a el uso, o sea, la producción de gases de efecto invernadero, hacer desaparecer la especie humana, y al final estos no van a poder subsistir porque no va a haber gente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace, es una visión a corto plazo. Y no le interesa eso. Por ejemplo, si ve que su unidad móvil, o sea, su ómnibus, su camión, lo que ustedes quieran llamarle, les debería de tener un control de los lubricantes, control del motor, es decir, en otras palabras, un mantenimiento cada cierto tiempo para que la máquina se mantenga en forma correcta. Pero
dicen, no, que eso cuesta demasiado, mejor en vez de hacerle el mantenimiento cada 6 meses, le voy a hacer cada 2 años. ¿Qué significa eso? Un mayor desgaste de la máquina, la máquina se vuelve ineficiente, con mayor producción de gases de efecto invernadero. Eso ha favorecido económicamente al individuo, pero está contaminando el ambiente de la ciudad. Lo que pasa, ¿no? Ustedes vean, salgan a la calle y vean cómo la movilidad pública, sobre todo, tienen ómnibus en mal estado con eliminación de excesiva cantidad de gases y sustancias tóxicas. Bien, después, entonces, aquí no hay atención a los ecosistemas. Acá sí se valora la supervivencia de la especie, ¿no? Valoración de la supervivencia del individuo. Acá lo que interesa es que la persona, como dije en el ejemplo, la persona tenga su dinero, pueda subsistir, pueda comprar sus alimentos para sus hijos, etc. Pero no valora la salud de los ecosistemas. Y al final va a colapsar. La natalidad dentro de estos modelos de supervivencia, la natalidad es descontrolada. Quiere decir que tampoco en forma general, no hay un control de natalidad, puede crecer excesivamente y eso también trae consecuencias. Mientras que en este otro escenario la natalidad es controlada. El aumento continuo de la población trae consigo pues mayor consumo de energía, ya que el crecimiento poblacional es limitado, ¿no? De acuerdo a las condiciones donde se vive y a los recursos que se tienen. Y la degradación y agotamiento de los ecosistemas es pues típico de esta visión a corto plazo. Y mientras que acá tenemos ecosistemas saludables. Y entonces la supervivencia va a existir, pero es una supervivencia miserable, mientras que acá es una supervivencia muy favorable. Entonces vean estos dos escenarios que contrastan y que son importantes tenerlos en cuenta. La idea es que nosotros vayamos hacia el lado derecho y no al izquierdo, ¿no? Bien, todo esto vamos a ver cómo es que se desarrolla la vida en el planeta, porque para hablar de ecosistemas, hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de lo que es la tierra donde vivimos, ¿no? Es nuestra casa en realidad. Y entonces hay un ambiente físico que está dado por la atmósfera, la hidrosfera, el agua, y la biosfera, que es todo lo que comprende las plantas, los animales, la tierra, el agua, etc. Perdón, los animales, sobre todo ya sea animales y vegetales, que se desarrollan en este ambiente. Entonces, es importante que consideremos estos aspectos: la atmósfera, que nos da el oxígeno; la hidrosfera, que nos da el agua; la litosfera, que nos da la tierra; y la biosfera, que es los componentes ya sea de plantas y animales y otros microorganismos, ¿no? Entonces, esta biosfera es importante. Y la biosfera tiene una jerarquía ecológica, así como ustedes han clasificado los seres vivos: reino, subreino, género, hablemos de especie, individuo. Entonces también la biosfera tiene esta jerarquía ecológica, ¿no? Y entonces hablamos de biosfera como todo lo que es la vida en el planeta. Pero esta vida también puede dividirse en un nivel más inferior, que son las regiones biogeográficas. Y entonces, ¿a qué nos referimos regiones biogeográficas o bioregiones? Aquí son complejos bastante grandes que dividen el mundo en zonas que tienen un terreno, que tienen una biodiversidad, que tienen un clima, etc., ¿no? Entonces son regiones biogeográficas. Mientras que en esas regiones biográficas hay ecorregiones,
que ya son cosas más específicas de esta bioregión o esta región biogeográfica, ya se dividen en pequeñas en partes más pequeñas que se llaman ecorregiones o biomas, y biomas también les llaman. Hay una confusión en realidad entre estos dos, entre ecorregión y bioma. Ecorregión más se refiere al área geográfica y bioma a la comunidad biótica que se encuentra y el conjunto de poblaciones que se encuentran allí. Entonces, pero ambos van de la mano, no podemos separarlos. Por eso que a veces se habla de ecorregión o a veces de bioma, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Hay una confusión, sí, es bien cierto, pero también hay una diferencia. Esto se refiere al área geográfica y el bioma a la comunidad biótica, ¿no? Después vamos a ver qué es esto, ¿no? Y paisaje es una parte de este bioma, el cual es agradable a la vista, ¿no? Por eso le llamamos paisaje, pero es parte de un bioma. Y luego vamos a hablar del ecosistema o ecotopo, que el ecotopo es más una transición entre dos biomas, ¿no? Bueno, el ecosistema que lo vamos a desarrollar después. Comunidad biótica también, población, que es la comunidad biótica es el conjunto de poblaciones, y la población es el conjunto de individuos de una misma especie, ¿no? Entonces, comunidad biótica, conjunto de poblaciones, y la población es el conjunto de individuos de una misma especie. Y el organismo ya decía el organismo individual. Bien, entonces, esto es todo lo que corresponde al ambiente biológico, que es la biosfera. Vamos a desarrollar esto lo más concretamente posible para que tengamos una idea clara. Entonces, acá están las ecorregiones, ¿no? Estas son, en realidad, aquí hay aquí hay una equivocación, no son ecorregiones y biomas. Estos son bioregiones, ¿no? Vamos a corregir esto. Estas son bioregiones, ¿no? Las bioregiones. Y dentro de las bioregiones tenemos el neoártico, la Oceanía, el neotrópico, el paleoártico, el afrotrópico, el Indo-Malasia, Oceanía, Australasia o Australia y el Antártico. Entonces, todas estas son bioregiones grandes. Dentro de estas bioregiones vamos a encontrar las ecorregiones o biomas. Entonces hay que aclarar esto. Voy a corregir después en la diapositiva. Y el paisaje, hemos dicho que es una belleza que la produce algún bioma o alguna ecorregión. Esta es una ecorregión del bosque, por ejemplo. Este es bosque templado, no es bosque húmedo. Y este es otro paisaje polar, ¿no? Entonces, este es un paisaje polar que también es una belleza de una región. Bien. Ay, creo. Ya. Me sale un poco. Bien, vamos entonces a ver acá. Este es otro paisaje, pero los anteriores, estos eran paisajes naturales, ¿no? Este es un paisaje natural, pero ya con algo de la presencia del hombre. Es le llaman ecotopo, ¿no? Y hay una transición de ambos. Pero si vemos acá, este es un paisaje netamente cultural, ¿no? ¿Conocen esto? A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿A qué corresponde? Es importante ir aprendiendo cositas. Es una catedral muy conocida. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? La catedral de la Sagrada Familia. Muy bien, es exactamente en Barcelona, ¿no? Sí. Esto ya es Londres, ¿no? También es un paisaje, ¿no?
vean la parte natural, la parte del hombre, ¿no? Y en todo caso, en estas bioregiones o en estas ecorregiones existe un conjunto de elementos que son factores físico-químicos y del ambiente, ¿no? Físicos, la luz, el sol, la radiación solar, el viento, ¿no? Después el agua, el aire, el agua y finalmente los cultivos. Entonces, el ambiente. Todo esto se mezcla. Pero estos son factores físico-químicos del ambiente, pero también hay factores biológicos del medio, ¿no? Y aquí tenemos los seres vivos, digamos, desde lo que es estructuras como los virus o estas estructuras proteicas, ¿no? Hasta hongos, bacterias, parásitos, bacterias, plantas y animales. Entonces, todo lo que corresponde a los seres vivos en la Tierra. Y otro factor importante es el factor humano, que lo separamos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene capacidad de modificar la naturaleza. Y por eso es importante, porque estos factores físico-químicos se mantendrían más o menos en forma constante, pero cuando ya aparecen los factores biológicos ya se puede alterar un poco, pero siempre mantiene un equilibrio, ¿no? Pero cuando ya interviene el hombre tiene la capacidad de modificar estos factores físico-químicos y biológicos, y de esa manera modificar todo el ambiente. Y por eso es que el hombre tiene pues una responsabilidad ética sobre el desarrollo sostenible del planeta. Entonces el factor humano es muy decisivo y sobre este tenemos que trabajar para poder lograr un equilibrio ecológico adecuado. Bien. Ahora vamos a ver lo que es un ecosistema, porque todo funciona en relación a los ecosistemas, ¿no? Si hablamos de sistema en general, ¿no? Un sistema, para que hablemos de sistema, estamos hablando de que existe una entrada, un ambiente de entrada. Acá podemos poner recursos, ¿no? Podemos poner materiales. Ya, eso es en general, ¿eh? Es un sistema. Y entonces entra a una caja negra. Lo que se llama sistema es una cosa más concreta, le llaman la caja negra. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe qué es lo que pasa con los materiales y los recursos que entran acá, o sea, los materiales que entran y los recursos que los transforman, no se sabe precisamente, pero después se obtiene un ambiente de salida, que va a ser energía y materia procesada, ¿no? Por ejemplo, el sistema educativo. Hablemos del sistema educativo. ¿Cuál será el ambiente de entrada? Entonces, en el ambiente de entrada, pues están ustedes como estudiantes que ingresan a la universidad, estamos nosotros como docentes, hay una serie de recursos económicos, materiales, sistemas informáticos, todo eso está acá. Y entramos a lo que es el sistema o la caja negra. Y aquí empiezan una serie de procesos, ¿no? Una serie de procesos, como en el caso de nosotros, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de investigación, de responsabilidad social, y que finalmente va a producir ¿qué cosa? Egresados, titulados, ¿no? Pero también va a producir publicaciones, porque también interviene, digamos, la investigación y la responsabilidad que nos va a traer también mejoras en la comunidad. Entonces, esto es el ambiente de salida. ¿Se dan cuenta? Eso es un sistema. Entonces, los sistemas se aplican a cualquier, digamos, actividad humana. Pero el ecosistema se refiere a lo que va a suceder en los soportes de vida. Y entonces, el sol es importante como
un ingrediente, un recurso importante porque es una energía, ¿no es cierto? Y tenemos todo lo que corresponde a material, es decir, la biosfera, la hidrosfera, la biosfera, la hidrosfera, la litosfera, la biosfera, que interactúan acá, pero van a interactuar haciendo uso de la energía solar. Entran a la caja negra del sistema, ¿no es cierto? Y va a suceder una serie de procesos, dentro de los cuales los más importantes está la producción de oxígeno y de materia orgánica. Entonces, todos estos sistemas que viene a ser la fotosíntesis, por ejemplo, es un sistema importante, está dentro de la caja negra y va a producir energía, ¿no? Va a producir el oxígeno y va a aparecer la materia orgánica procesada. Ese es el ambiente de salida. Entonces, el ecosistema viene a ser un ambiente de entrada, un sistema y un ambiente de salida. Todo esto es el ecosistema. Todo funciona en base a esto. Si nosotros alteramos algo aquí, en el ambiente de entrada, eso va a repercutir en lo de salida. Si, por ejemplo, no utilizamos el sol, si no utilizamos otros recursos, ¿no es cierto? Vamos a utilizar fósiles, ya muy bien, y nos olvidamos del sol. Entonces entra el sistema, se produce la materia, ¿no? Y también la energía, pero una gran cantidad de residuos que son tóxicos para el ecosistema. Al final, estos resultantes nuevamente ingresan como ambiente de entrada. Por eso un sistema no se acaba. Esta energía procesada vuelve a entrar aquí y la materia también, para entrar nuevamente a otro sistema y producir nuevamente resultados. Entonces, esto es sumamente importante porque depende cómo utilicemos estos recursos, qué recursos utilicemos para ver qué vamos a obtener y qué se va a producir como ambiente de salida que va a influir en en el ciclo de estos sistemas, ¿no? Cuando hablamos de administración en general, aquí a este ambiente de entrada le llamamos la estructura. Aquí la estructura que comprende la infraestructura, que es los ambientes, todo, como también los recursos humanos para que empiecen a actuar, y lo que nos va a producir es el producto. El ambiente de salud le llaman producto, ¿no? Entonces, en lo que es administración, hablamos de estructura, el sistema, y lo que es el ambiente de salida, que es el resultado, ¿no? O también a este sistema le llamamos proceso. Entonces, si hablamos al ambiente de entrada, sería la estructura, al sistema le decimos proceso, y al ambiente de salida le llamamos resultado. Entonces, estructura, proceso, resultado. Igual. Muy bien. Entonces, esto es fundamental para entender cómo puede ser sostenible una vida, ¿no? Y entonces, tenemos que tener en cuenta, dentro de lo que es el ambiente de entrada, los componentes del ecosistema. Y tenemos componentes bióticos que se clasifican en autótrofos, que se llaman productores, y heterótrofos, que se llaman consumidores. Entonces, tenemos que hablar de los productores y de los consumidores. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para ir avanzando. Autótrofos, productores, por ejemplo, son las plantas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el trigo, el pasto, ya está. Y heterótrofos son los consumidores, que puede ser el ganado, que se alimenta de estos productores. Productores de energía, por supuesto. Y entonces come el pasto y se alimenta. Estos son consumidores y producen productos de desecho que van a servir también para los
productores, para los autótrofos. Sin embargo, los consumidores dependen mucho de los productores, ¿no? Si no hubiera consumidores, los productores se desarrollarían tranquilamente, pero necesitan también los consumidores de estos productores. Si esta dependencia es más estricta. Bueno, pasemos, hay componentes ya no bióticos, sino abióticos. Y hablamos de los macronutrientes, que es el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el calcio, ¿no? Entonces, miren qué importancia. Estos son macronutrientes. Y estos son micronutrientes: el fierro, el magnesio, el manganeso, el zinc, el cobalto y el molibdeno. Pero, ¿será por el tamaño? No, no se refiere al tamaño de estos elementos, sino se refiere a que los macronutrientes están en muy buena cantidad en la naturaleza. El carbono está abundante, el hidrógeno también, el nitrógeno también, ya. Estos sí son muy abundantes, mientras que los micronutrientes no son abundantes, son escasos, pero son necesarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros comemos todos los días una buena cantidad de carbohidratos. Tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno. O sales, tenemos el calcio, por ejemplo. Pero el fierro, el magnesio, el manganeso no están en abundancia en la naturaleza. Por eso es que muchas veces se tienen que ingerir adicionalmente como vitaminas, ¿no? Entonces, por eso se llaman micronutrientes. Y hay un componente orgánico que ya organiza estas sustancias en carbohidratos, proteínas y lípidos o grasas, ¿no? Entonces, estos componentes abióticos hay que tenerlos muy presentes. Estos son los componentes bióticos. Este es un ejemplo de ecosistema. Este ecosistema, por ejemplo, es un ecosistema acuático, ¿no? Y aquí ustedes ven que la luz y el agua son fundamentales. Aquí tenemos microorganismos, tenemos peces, ¿no? Y animales, aves, y acá hay plantas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos son microdescomponedores. Son microorganismos, generalmente bacterias y hongos, que descomponen la materia orgánica. ¿Y dónde viene la materia orgánica? Viene por el deslave de los terrenos. La materia fecal de estos aves o de los mismos peces que caen al agua, al fondo, ahí se descomponen por los microdescomponedores. Estos microdescomponedores van a producir elementos necesarios, que principalmente son el nitrógeno, para los productores, que son los primeros productores, en los cuales están pues el plancton, por ejemplo, ¿no? Y después este plancton o las algas empiezan a ser consumidas por los peces, que ya son consumidores secundarios, y también las aves, ¿no? Y estas aves se defecan y esta materia orgánica cae nuevamente al agua para nuevamente empezar que los microdescomponedores empiecen a descomponer la materia orgánica. Otros componedores primarios ya empiezan, como las algas y el plancton, empiezan a formar otras sustancias que las aprovechan estos consumidores secundarios. Y así, ¿no? Y el hombre pues se alimenta de todo ello. Entonces, pero este es un ecosistema acuático que puede mantenerse en forma natural, no necesita la presencia del hombre, ¿no? Y de hecho, hay zonas en el mundo donde existe, sin la presencia del hombre, todos estos sistemas, o llamados ecosistemas. Es un ejemplo, ¿no? Y aquí, para definir algunos conceptos que deben de quedar muy claros.
como por ejemplo, ¿qué es la comunidad biótica? Una comunidad biótica es el conglomerado biológico de todas las poblaciones en un área dada. Si tenemos un área determinada, vamos a tener varias poblaciones. Poblaciones de aves, poblaciones de peces, poblaciones de microorganismos, poblaciones de individuos, de todo. Entonces, el conjunto de todas esas poblaciones se llama comunidad biótica, porque la población es el conjunto de individuos, pero de una especie. Quiere decir que vamos a tener en una comunidad biótica varias especies, pero no un individuo de cada especie, sino poblaciones de esa especie. Entonces tenemos poblaciones formando una comunidad biótica. Y hay otro concepto importante que a veces se confunde, ¿no? Una cosa es hábitat y otra cosa es nicho ecológico. A veces se confunde el nicho como que el sitio donde uno vive, pero no es eso. El hábitat es donde vive, es como si fuera el domicilio de una especie, ¿no? De una población. Ese es su domicilio. Es el hábitat, la zona geográfica, las características donde se desarrolla una población. Pero nicho ecológico es el papel que desempeña esa población dentro de la comunidad biótica. Por eso ponemos entre comillas profesión, ¿no? Es el trabajo que hace. Por ejemplo, puede haber, cada uno tiene un hábito, por supuesto, pero puede ser que una especie produce oxígeno y la otra especie consume el oxígeno y produce CO2. Entonces, su nicho ecológico es ser productor de oxígeno o ser productor de CO2. Entonces, estos nichos ecológicos son importantes. ¿Y esto para qué nos sirve? Para considerar la biodiversidad. La biodiversidad es importante porque las poblaciones o las áreas geográficas, las bioregiones que tienen más, o ecorregiones, que tienen mayor diversidad, son aquellas que van a persistir por mucho tiempo. Justamente por eso hablamos de biodiversidad. La selva peruana es un ejemplo de biodiversidad importantísimo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en una escasa área geográfica podemos encontrar miles de especies. Eso es biodiversidad. Pero después vamos a estudiar más en detalle lo que es biodiversidad. Bueno, entonces quedamos así. Hábitat es igual al domicilio y el nicho ecológico igual a la función que desarrolla cada población, es decir, su profesión. Mire, hemos visto comunidad biótica. Es diferente de comunidad ecológica. La comunidad biótica es el conglomerado biológico de todas las poblaciones en un área dada. La comunidad ecológica es un conjunto de especies con nichos diferentes, pero complementarios. ¿Qué quiere decir? La comunidad ecológica es el conjunto de especies, pero con nichos diferentes. Por ejemplo, yo podría tener una comunidad biótica donde hay muchas poblaciones, pero que hay pocos nichos ecológicos y por lo tanto eso va a desaparecer fácilmente. Pero en una comunidad ecológica hay nichos diferentes, pero complementarios. Como les decía, unos producen oxígeno, otros consumen oxígeno, producen CO2, pero los otros aprovechan el CO2, etc. Entonces, la comunidad ecológica hace que las especies se mantengan, que una comunidad biótica persista a través del tiempo cuando esta comunidad biótica se conforma una comunidad ecológica, ¿no? Entonces, yo puedo tener, por decir, varias poblaciones de
de especies, pero que de repente ninguna produce oxígeno. Y entonces al final va a haber un déficit de oxígeno y va a ir desapareciendo todo ese conjunto, esa comunidad biótica. Pero cuando hablamos ya de una comunidad ecológica, ya quiere decir que todas las poblaciones con sus diferentes individuos, o sea, las diferentes especies, se interrelacionan de tal manera que se complementan y unos producen lo necesario para los otros y pueden persistir indefinidamente. Y entonces en una comunidad ecológica existen especies dominantes y especies claves o puntuales, ¿no? O puntales también le llaman algunos. ¿A qué se refiere esto? Las especies dominantes son aquellas que tienen la característica, vamos a ver, que tiene la característica de que existen muchos individuos de esa especie, en primer lugar, ¿no es cierto? Existen muchos individuos de esa misma especie. Pero además hay otras especies que cumplen la misma función, o sea, tienen el mismo nicho ecológico. Entonces, especies dominantes son aquellas que comparten el mismo nicho ecológico, un nicho ecológico. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos 3 especies que producen oxígeno. Esas son especies dominantes. Van a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no hay problema de esa comunidad ecológica de que persista, porque si desaparece una de esas especies, las otras 2 van a cumplir esa función. Sin embargo, hay especies claves o puntuales o puntales, son aquellas que son las únicas que desempeñan un nicho ecológico, una función. Y por lo tanto, si esa especie desaparece por algún motivo, desaparece su nicho. Y al desaparecer su nicho, desaparece esa comunidad ecológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante tener presente esto. Y entonces, ¿en qué debe consistir nuestro trabajo? Nuestro trabajo es en preservar todas las especies, pero principalmente las especies claves o puntales. ¿Por qué? Porque estas especies son fundamentales para que siga manteniéndose el ecosistema. Si no hay si desaparecen estas especies, porque generalmente es una especie que tiene un nicho, y al desaparecer especie, desaparece el nicho, y si desaparece el nicho, desaparece el sistema, el ecosistema. ¿Me entienden? Entonces, las especies dominantes no hay problema porque si desaparece una especie, lo cual no es tampoco deseable, pero si desaparece, no va a haber problema. Las otras van a seguir cumpliendo su función, su nicho. No sé si me he dejado entender en este tema. A ver, por favor, ¿queda claro lo que son especies dominantes y especies claves? Con toda confianza, díganme, por favor. ¿Sí? Sí, doctor, se lo he entendido. Ya, perfecto. Doctor. Sí, dime. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si se ha entendido, no hay ningún problema. Ya. Entonces, ahora vamos a ver los recursos naturales. Los recursos naturales pueden ser inagotables o agotables, ¿no? Por ejemplo, inagotable es la luz solar, que si ya se acaba eso, ya desaparece todo. Entonces, esa energía es un recurso natural inagotable, ¿no? El agua también es un recurso natural inagotable, pero está cambiando ese concepto, ¿no? Mientras que los agotables son aquellos que están en depósitos naturales, por supuesto, pero que en algún momento tienen que acabarse. Por ejemplo,
estos fósiles, como el petróleo, el gas, ¿no? El carbón, tienen que agotarse. Uno encuentra una mina de carbón y se agota la mina. Entonces, eso es recursos naturales agotables. Según su función social, los recursos pueden ser biológicos, pueden ser recursos naturales geológicos, recursos climáticos y recursos energéticos, ¿no es cierto? Los recursos biológicos son los animales, los geológicos son los que nos da, digamos, minerales, los que podemos extraer de los diferentes lugares de la Tierra, los recursos climáticos, que es la lluvia, el calor, etcétera, y los recursos energéticos, que es la luz solar, los recursos agotables, que son, por ejemplo, los que vienen de restos fósiles. Bien. Aquí vamos a ver un poco lo que es estas ecorregiones, o también le llaman biomas, ¿no? Entonces, estamos hablando de las nieves perpetuas, la tundra, que es la que sigue a las nieves, donde no hay mayormente vegetación, es muy escasa la vegetación. Después viene la taiga, donde están los bosques fríos, ¿no? Donde están los pinos. Por ejemplo, aquí el pino es la típica planta que ha transformado sus hojas para resistir el frío y las convierte en espinas prácticamente, ¿no? Entonces esa es la taiga. El bosque templado, que son grandes extensiones de árboles, pero que no hay mucha humedad, son bosques secos, ¿no? Y después tenemos el bosque tropical o bosque húmedo, que ya tiene que se llama gran cantidad de humedad y muchas especies, ¿no? Y si vemos esto es desde la altura, de la altitud, y desde la latitud sur o norte, ¿no? Latitud sur o norte, y la longitud que viene a ser de este a oeste. Bueno, pero creo que está al revés Pero esto es, también tenemos bosques tropicales, bosques templados, la taiga, la tundra y el casquete polar. Los vamos a ver en detalle. Entonces acá tenemos, miren, las diferentes biomas o ecorregiones. Entonces tenemos el hielo polar, ¿no? La tundra, que está muy pegado al hielo, después la taiga, después tenemos el bosque templado y el bosque húmedo, el bosque tropical o pluricelo, otro tipo de bosques que están, y una ecorregión. Y entonces hablamos del desierto, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene el desierto? La falta de agua. Menos de 25 centímetros cúbicos de precipitación. En los desiertos se limita el desarrollo de la vegetación. Sin embargo, no desaparece, ¿eh? Siempre hay vida en el desierto, ¿sí? La gente de la NASA estuvo en la zona de aquí de La Joya, que son desiertos, ¿no? Y estudiando estos desiertos y encontraron bacterias, una serie de seres vivos. Quiere decir, porque pensaban que también en la Luna, por ejemplo, puede haber estas cosas, que aparentemente no hay vida, pero sí, hay una vida microscópica. Entonces ahí tenemos esto del desierto, ¿no?
Entre los bosques templados y el océano Ártico se encuentra la tundra, que tiene reducida precipitación, pero con poca evaporación. El clima es sumamente frío, con veranos muy cortos, y la vegetación pequeños arbustos o herbáceos. La especie más característica de la tundra de Europa y Asia es el ciervo. Acá vive el ciervo, ¿no? Porque es lo que se alimenta de esta vegetación pequeña. Entonces ya tenemos desierto y la tundra. Estos son los desiertos, ¿no? Miren, bueno, en África está el desierto del Sahara, ¿no? Pero acá hay el desierto del Medio Oriente, en Australia también hay desiertos. Después aquí en América tenemos el desierto de Atacama, por ejemplo, que comprende a Chile fundamentalmente. Acá está el desierto de Atacama, y acá también hay otros desiertos ya en la Argentina, y este desierto que va en el Perú, toda la costa peruana, incluso hasta el Ecuador. Y en México también, en Estados Unidos, tenemos estos desiertos, ¿no? Perdón un ratito. Un ratito. Vean estos desiertos en África, ¿no? La tundra, vean, la tundra está acá, del casquete polar por debajo, ¿no? Es donde están los ciervos que hemos visto. Entonces es la tundra. Este también es la tundra, vean, el casquete polar, ¿no? La nieve perpetua, y estas zonas de pequeña vegetación con animales. Esa es la tundra. Bueno, es el casquete polar, pero también es parte de la tundra. Después viene la taiga. Taiga o bosque boreal. Es un bosque frío. Extensas zonas de coníferas, como los pinos, por ejemplo, ¿no? Acá no se distingue bien, después vamos a ver con mayor detalle. Con temperaturas de menos 30 hasta 19. O sea que en el verano llega a unas temperaturas agradables, pero en el invierno es sumamente frío. Mientras que la estepa es un terreno llano y extenso, con herbáceas, climas extremos y escasa precipitación. Esa es la estepa. No hay mucha vegetación, no hay mucha lluvia, pero hay plantas pequeñas, ¿no? Esa es la estepa, pero la característica de la estepa es que es llana, no es como la tundra, por ejemplo, que no es llano. Y esta es la taiga, miren, la taiga se da en el hemisferio norte, ¿no? En Canadá, ¿no? Todo lo que es Canadá, lo que es Rusia, parte de Asia también, o sea, Euroasia. Esa es la taiga, llena de pinos. Y miren la taiga, miren los pinos, ¿no? Es una zona fría, pero ya hay plantas coníferas. Miren estas plantas que son muy típicas de esa zona. Luego vienen las estepas. Las estepas se dan en diferentes zonas, tanto de América, ¿no? Hasta en Sudamérica y en Europa. Y esta es una estepa, ¿no? Plantas pequeñas, clima relativamente frío, poca precipitación. Después viene la pradera. La pradera es una llanura, pero ya de mejor clima, a diferencia de la estepa. Es de mejor clima, un clima templado,
por la gran abundancia de gramíneas, o sea, de nutrientes para el ganado. La pradera se usa para el pastoreo por eso. Y la sabana también es una llanura, igual que lo que es la pradera. O sea, la estepa no tiene mucha vegetación, es clima frío, la pradera ya tiene un clima templado, y la sabana es una llanura con clima tropical, pero que también con herbáceas y matorrales, ¿no? Los tres son llanuras. La extensión de la sabana alberga grandes manadas de mamíferos gracias a sus pastizales naturales. Esa es la sabana. Esta es la pradera, ¿no? Llanuras con grandes extensiones de cultivo. Otra pradera, gramínea. Y esta ya es la sabana, ¿no? Donde se encuentran animales tropicales. Otra vez, la sabana. Y después viene el bosque, el bosque donde se dan especies arbóreas, arbustos y herbáceas, pero que puede ser un bosque seco o bosque templado, pero el bosque húmedo y la selva típica, ¿no? O sea que acá podríamos poner la selva alta y la selva baja. Las condiciones ambientales de la selva permiten la vida de las más diversas especies, sobre todo la selva o bosque húmedo se llama. Esto es un bosque, pero no es bosque húmedo, ¿no? Gran cantidad de esto en Estados Unidos, en Rusia, enormes cantidades en Europa en general hay muchos bosques, pero no son bosques húmedos, son bosques templados, donde hay un clima agradable con muchos árboles. Pero ya el bosque húmedo ya tiene mucha agua, tiene diversas especies, ¿no? Y luego tenemos lo que es la biodiversidad. Aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Por favor. Entonces, para la próxima continuamos con biodiversidad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, doctor. Bien, entonces aquí terminamos.